Dos años antes, julio de 1999, Toscana, Italia. Aliana alzó el segundo de los postigos de cedro y después abrió la ventana, disfrutando del aire fresco que entró en su estudio de pintura, situado en la segunda planta. En el grueso vidrio de la ventana observó su pálido reflejo. Tenía los ojos hinchados a causa de otra mala noche. Entre los dos grandes cipreses que flanqueaban la ventana vio los espaldares bien alineados en los viñedos de Chinti. Sembra una cortalina, pensó, como una tarjeta postal. Se le había ocurrido lo mismo cuando llegó a la Toscana 6 años antes, solo en que aquel entonces pensaba en inglés, a pesar de los momentos difíciles por los que atravesaba. Para ella el campo no había perdido su belleza. Estaba agradecido por eso. Era una de las alegrías que la vida no le había robado. La villa del siglo XV, donde vivía, era de las plantas y en forma de herradura. Entre ella y el muro frontal había un extenso patio. En el departamento que ocupaba con su familia era el más grande de la villa y abarcaba toda el ala oriente. Cuando estaba recién casada y aún vivía en Estados Unidos, su esposo, Mauricio, le había dicho que su departamento en la Toscana era parte de la sección nueva de la villa restaurada. No fue sino tiempo después, luego de su llegada a Italia, 3 años más tarde, cuando se dio cuenta de que la palabra nuevo es muy relativa en un país viejo. La nueva ala solo tenía 270 años de construida. El departamento central de la villa era de la mitad del tamaño de Elena. Lo ocupaba su cuñada, Ama, que vivía ahí desde que su marido la abandonó 5 años antes. El ala occidental, que se usaba como bodega, incluía un pequeño departamento que se alquilaba, una puerta arqueada de hierro forjado en el centro de, de esa ala daba al jardín desde la villa. Los otros edificios de la propiedad estaban casi a unos 400 metros de distancia, rodeados por viñedos. Se trataba de una casa de estuco, donde vivía Luca, el administrador de la fábrica de vino, y su esposa, además de las instalaciones donde las uvas se cesaban para convertirse en vino y éste se añejaba, se embotellaba y se embarcaba. El estudio de pintura de Eliana tenía paredes blancas de estuco y un alto techo abodado al que sostenía pesadas vigas de madera. Contra el muro más lejano había una estufa gris de hierro colado con la que ella calentaba el cuarto en invierno. Solo la estufa estaba, el único cuadro del estudio que no había pintado ella, un retrato de la Santísima Virgen, con las manos levantadas en oración. Estaba encima de una repisa donde Elana guardaba su rosario y una ventana de velas gruesas en pequeños platos de vidrio. Era católica devota, aunque había pasado un tiempo desde que no acudía a misa. No era por elección. Su hijo de 6 años, Elisio, tenía asma aguda y el padre de la pequeña iglesia cercana usaba abundante incienso en sus ritos, lo cual irritaba los pulmones del pequeño y le provocaba ataques de asma casi al momento de entrar en la capilla. Eliana solo iba a misa cuando su marido se hallaba en el pueblo, lo que rara vez ocurría los fines de semana, así que la mayor parte de las veces oraba a solas. Se detenía ante la imagen de su estudio cada mañana,
se persignaba y encendía una vela para elevar sus peticiones al cielo. Tenía muchas. La Madre Santísima era la patrona de las madres. Con seguridad conocía el corazón de Eliana más que nadie. La Madre de Cristo comprendería por qué ella había sufrido lo que más tenía, Eliana, perder a su hijo. Alessio había manifestado los primeros signos de asma a los 2 años de edad. Una tarde de verano, cuando lo estaban acostando, el niño comenzó a jadear de repente. Habría sido un momento aterrador para cualquier madre, sin contar que Mauricio, como siempre, estaba afuera por motivo de negocios y Eliana se hallaba sola. Fue el momento más terrible de su vida y lloró pidiendo ayuda, como si de inmediato llamara a la puerta. Ana había decidido hacer un alto y visitarla. Ambas se apresuraron a llevar a Alessio al hospital. Fue el comienzo de una nueva vida. Desde entonces, cada año, Alessio había sufrido ataques tan grandes como para que su madre lo tuviera que llevar corriendo al hospital más cercano. Cada día, una vez que terminaba sus oraciones, Eliana iba a la cocina y se preparaba una taza de té. Después la llevaba a la pequeña mesa situada junto a su caballete. Entonces se refugiaba en escuchar su música. Esta mañana eligió un disco compacto de Pavarotti y lo insertó en el reproductor estereofónico. La música empezó muy alto, así que se apresuró a reducir el volumen. Apenas a 2 puertas de distancia, Alessio dormía. Con suerte aún no habría despertado. Los dos estaban solos en casa. Mauricio había llamado la noche anterior. Lo despertó para decirle que había surgido una demora. Él tenía de vuelta el sábado o el domingo. Ella no recordaba. Ya no le importaba demasiado. Se preguntaba por qué se habría molestado en llamar. No se le ocurrió preguntar por la salud de Alessio. No supo que ella había estado cuidando al niño la mitad de la noche mientras éste luchaba por respirar. Una vez que Alessio volvía a respirar con regularidad y se durmió, Eliana se recostó en el sillón junto a él, donde permaneció oyéndole cada respiración y llorando. Quedó hasta que el sueño la silenció a pesar de la distancia que se había abierto entre ella y Mauricio en los últimos 7 años, y de todas sus mentiras e infidelidades, ella quería que él estuviera allí. Deseaba que la abrazara por solo 10 minutos. Había querido ser débil. Las amigas de Eliana Bernal aún hablaban de su vida, de cuento de hadas, la chica del pueblo que había enloquecido de amor en brazos de un amante italiano, quien la llevó a un hombre país lejano. Ella comprendía las fantasías de sus amigas, porque alguna vez había sido también las suyas. En Bernal no sabían cómo había cambiado las cosas para Eliana, que su amante solía estar fuera de casa 6 de cada 7 días, que había veces en que ella lo llamó solo para oír que una mujer extraña contestaba el teléfono, tras la cual alguien cubría el auricular y se escuchaba una conversación en murmullos. No sabían de los días y noches de la soledad que pasaba cuidando a su hijo. Ella era la afortunada, seguían diciendo, lo que logró salir del pueblo. Durante los primeros 3 años de Eliana en Italia, ella y Eliseo habían volado a un Utah para pasar la noche con su madre, pero la última vez que intentaron viajar, el vuelo se demoró en tierra.
El humo del escape de otros aviones afectó el aire acondicionado de la cabina y media hora después del despegue, Alicio sufrió un ataque agudo de asma. Eliana, con ayuda de los sobrecargos, le administró los medicamentos inhalables y luego oxígeno, pero él seguía luchando por respirar. Un médico que iba a bordo Urgo en el equipo de primeros auxilios del avión encontró una ampolleta de adrenalina e inyectó al niño. El efecto fue restringido, así que la nave tuvo que regresar a Roma, donde una ambulancia los tuvo que recoger en la misma pista de aterrizaje. Después, entonces, no había vuelto a volar con Eliseo. Tampoco podía dejarlo en casa con su marido. No se había atrevido, aunque Mauricio había estado dispuesto a cuidar a Eliseo, pero no lo estaba. No tenía idea de cómo atender las necesidades básicas de su propio hijo. Por no decir las necesidades médicas, no era algo que hicieran los hombres italianos, según él. Mauricio no siempre había sido así. Durante el cortejo en Estados Unidos era servicial, lavaba los platos, aspiraba e incluso demostró ser el mejor cocinero de los dos. Pero una vez en Italia todo eso cambió. Entre las esposas de los amigos de él, ninguno esperaba que su marido ayudara en labores domésticas y tampoco ella debería esperar, dijo Mauricio. Eliana se maldijo por no haberlo previsto. La madre de Mauricio, Antonella, lo atendió como esclava toda su vida, ya fuera planchando su ropa interior o llevándole cada mañana las prendas que usaría. Con seguridad pensaba que Eliana no estaba cumpliendo su papel como esposa diligente. Una vez, cuando Eliana aún tenía poco de haber llegado a Italia, Antonella le mostró cómo le gustaba a Mauricio que la plancharan los calcetines. Eliana la miraba incrédula. Las expectativas de Mauricio no eran del todo su culpa, concluyó. Lo habían enseñado a aceptar la servidumbre ajena. Pocos años atrás, por insistencia de Eliana, la pareja fue a consultar a un consejero matrimonial. Este, un italiano maduro, asentía con la cabeza cuando ella expresaba su frustración. Sí, veía el problema. Era ella. Ya no se encuentra en Estados Unidos, le dijo. Aunque puedo parecer difícil, necesita aceptar su nueva vida y cultura. Incluso sugirió que solo hablaría italiano en casa, no más inglés. Eliana estaba estupefacta. El inglés es un idioma, es lo que soy, lo que era, corrigió él. Debe dejar de aferrarse al pasado para trascenderle. Se lo debe a su familia. Lloró al salir de la sección cuando había dicho, acepto. No era este el acuerdo en el que estaba pensando. Tampoco este era el hombre aquel con quien se había casado. Era romántico y enamorado, amoroso. Se sentía víctima de engaño matrimonial. Mauricio le reprochaba lo mismo. Antes era más divertida. Se quedó una vez. Has cambiado, claro, que había cambiado. Era madre. A veces sentía como si la culpa de los cambios que el niño había provocado en sus vidas, en especial este niño con necesidades especiales, temía que algún nivel Mauricio también estuviera resentido con Alessio y quien éste fuera la causa de que pasara tan poco tiempo con él. Con ellos estaba casada de ser fuerte y estoica y sobre todo de estar sola. Quería un compañero para el trayecto de su vida, un hombre con quien compartir un vaso de vino y una cama, alguien que volviera a hacerle sentir digna de ser amada, pero la esperanza puede ser la tortura más cruel. Así que aprendió a evitar sus pensamientos para bien o para mal. Estaba casada, solitaria y encerrada en su hermosa villa en la tranquila campiña toscana, a 12 kilómetros de
Florencia.